Señor, en tu nombre predicaré tu palabra en esta noche. Que no sea conforme mi voluntad, sino tu voluntad. En tu nombre santo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Bien, como dijo nuestra hermana Blanquita, el tema que nos han dado las hermanas en esta noche es bendiciones para el que recibe la palabra de Dios y la obedece. ¿A cuánto les gusta hablar de bendiciones? Amén, ¿cierto? Hablar de bendición y más en el pueblo de Dios genera alegría, genera gozo, genera esperanza. Hablar de bendición es hablar de abundancia, de satisfacción, y no todas las veces podemos decir que entonces tienen que ser bendiciones económicas, porque a veces también podemos nosotros tomar como referente que únicamente se estaría hablando de la economía. Pero vamos a hablar estas cosas y vienen como añadidura, pero vamos a mirar lo que el Señor pide, y ante todo es amarlo a Él, andar en sus caminos y guardar su palabra. La bendición es un favor otorgado, un favor que se le da a alguien como mérito por su trabajo, como buen desempeño en algún área en lo que se destaque alguna persona. Y encontramos en el mismo libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, en el versículo 14, el capítulo 28, donde comienza Moisés a enseñar al pueblo acerca de las bendiciones que Dios tiene para ellos, y empieza a decirles: bendito serás tú en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito tú el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendita el fruto de tus vacas, tus ovejas, tus ganados y todas las cosas que ellos tuvieran en animales, bendito el fruto de tus bestias, bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de ti. Te abrirá su buen tesoro, te confirmará por pueblo santo, te pondrá por cabeza y no por cola. Yo me imagino que en el momento en el que Moisés estaba hablando al pueblo acerca de estas bendiciones, estaban así, atentos. Porque nos agrada escuchar, y a quien no le gusta escuchar que el Señor lo va a bendecir en todas estas cosas. A todos nos agrada escuchar esto, pero inicia diciendo: todas estas bendiciones llegarán a ti si oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios y no te apartares ni a diestra ni a siniestra, ni te fueres a ir en poses de dioses falsos a adorarle a ellos. ¿Quién sabe ahí en ese momento cuál sería la cara de ellos la que pondrían? Porque a veces queremos escuchar las bendiciones, pero no el antes, el por qué viene la bendición, porque es un poquito más difícil. Entonces, nuevamente el Señor les está diciendo: si quieren tener esto, es necesario que cumplan con esto otro. Porque para poder recibir las bendiciones de Dios es necesario poder escuchar la palabra de Dios. Y algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que para que llegue la bendición debe de haber obediencia a la palabra de Dios. Si hay obediencia a la palabra de Dios, hay bendición. ¿Y cómo se adquiere la obediencia? La obediencia no se adquiere de un momento a otro, porque la obediencia, para adquirir obediencia se necesita constancia, perseverancia, se necesita esfuerzo. Y este esfuerzo, perseverancia, estas palabras siempre van de la mano de algo que es importante. De pronto nosotros, cuando éramos únicamente hijos y no éramos padres de familia, para quienes lo somos, tal vez en algún momento de la vida uno como que no valoraba mucho lo que nuestros padres nos daban, con esfuerzo, con sacrificio, porque pues nosotros en realidad tal vez no sabíamos el valor, el esfuerzo con el que ellos adquirían las cosas. Cuando ya se es padre es que uno aprende a entender muchas cosas que tal vez antes no se tenía muy en cuenta. Y gracias a Dios por ello. Y por eso, muchachos que están en esta noche, que aún no son padres, qué bueno que aprendan en esta noche
que para adquirir algo que vale la pena se necesita constancia y perseverancia, pero cuánto más para adquirir obediencia en el Señor. Encontramos en San Mateo, en el capítulo 9, el versículo 9, cuando Jesús iba pasando, encontró a un hombre llamado Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos públicos y Jesús le dijo: sígueme. Y este hombre inmediatamente se levantó y le siguió. Era un hombre obediente, ¿cierto? Porque no tuvo el Señor que tal vez insistirle o que tal vez decirle muchas palabras. Lo único que él le dijo fue: sígueme. Inmediatamente este hombre se levantó y siguió a Jesús. Y luego encontramos en San Lucas el capítulo 18, el versículo 18, a un principal, a un joven, donde le hace una pregunta y le dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde: los mandamientos has escuchado: no adulterarás, no matarás, no robarás, debes honrar a tus padres y a tu padre y a tu madre. Y él le dice: Señor, desde mi juventud lo he hecho. Y al Señor esto le causó alegría, porque era un hombre que estaba cumpliendo con lo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor le dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y ve y dáselo a los pobres. Al escuchar el hombre estas palabras, dice la Biblia que él se puso muy triste, porque era un hombre que tenía muchas riquezas. Estaba cumpliendo con todo, pero le faltaba una. Estaba cumpliendo lo más importante, porque estaba cumpliendo con la ley, estaba guardando todo lo que el Señor había mandado. Pero tal vez había una parte que era la que a él más le costaba, y era desprenderse de sus bienes materiales, porque no todos luchamos las mismas veces por las mismas cosas. Para algunos obedecer es más fácil que para otros. A otros les puede costar un poco más de sacrificio, a otros les puede costar muchas cosas, y es una parte tan difícil, porque cuando se está aferrado a algo, se está apegado a algo, como que uno dice: no quiero renunciar tan fácilmente a ello. Así el Señor le está diciendo: hey, mira, hazlo, porque el Señor Jesús, él mismo le dijo a este joven: ven, sígueme, haz todo esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y él se puso triste. La Biblia no dice que él le siguió. Él se puso triste. Le hizo una pregunta y obtuvo una respuesta, pero no estaba dispuesto a obedecer. La obediencia, lo que nosotros nos debe motivar como pueblo del Señor a la obediencia, es el amor que nosotros sintamos hacia Dios. Nosotros no podemos hablar de obediencia, de un amor de Dios hacia nosotros, porque en todo tiempo está. Pero el amor de nosotros hacia Dios, ¿cómo está? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? No solamente podemos depender de que Dios nos ame a nosotros, porque nosotros a veces somos indiferentes y muy indiferentes con el Señor, pero el Señor sí es el mismo en todo tiempo, aleluya. Y gracias a Dios por eso, si no, nosotros estaríamos ¿en qué condiciones? Hubo un momento donde Moisés, en el capítulo 29 de Deuteronomios, reúne el pueblo y empieza a recordarles todo lo que el Señor había hecho con ellos, y les dice: miren, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban allá en Egipto? ¿Se acuerdan todas esas plagas que llenaron y nos inundaron a ellos, y ustedes pudieron ver, pudieron presenciar, pero a ustedes no los tocó ni una de ellas? Ahí estaba el Señor guardándolos. ¿Se acuerdan ese momento donde ustedes fueron sacados con mano poderosa de Egipto? Cuando ustedes fueron guiados por una columna de nube en el día y en la noche por una columna de fuego. Ahí estaba el Señor presente con ustedes. ¿Y se acuerdan ese momento donde ustedes iban por el desierto cansados, fatigados, donde iban y tal vez no tenían que comer, y el Señor no permitió que ustedes tuviesen alimento ahí en ese tiempo, porque Él quería sustentarles, porque Él quería enseñarles quién era Él, por si todavía tenían dudas?
Y se acuerdan en ese momento, todos esos 40 años que ustedes estuvieron andando y tuvieron el mejor vestido y el mejor calzado, que aún en este tiempo presente en pleno siglo XXI no se ha encontrado una fábrica que haga algo así. Porque ellos tuvieron calzado y vestido durante todo ese tiempo dándole uso. No estamos hablando de algo que se fabricó y se guardó, estamos hablando de algo que le estaban dando uso, y no en cualquier lugar, sino en un desierto. Y estaba Moisés recordándole todas estas cosas a ellos, de lo que Dios había hecho con ellos, y el momento en el que ellos se enfrentaron a algunos reyes y cómo el Señor a ellos los cuidó, cómo los guardó, cómo los protegió. Y en el versículo 12 y 13 dice: Jehová les dio pacto de confirmación de que ellos serían su pueblo y ellos le tendrían a él como Dios. Jehová estaba cumpliendo el juramento que había hecho en tiempo pasado a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ese momento el Señor estaba cumpliendo ese juramento, porque tenemos un Dios grande que sí cumple sus promesas. Tal vez ellos vivieron todas esas circunstancias, pero el Señor estaba ahí dándoles a tiempo su promesa. Porque para Dios no es que se pasó de tiempo, a veces pensamos que se demoró. No, Señor, Dios siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde, aleluya. Y también, y les entrega a ellos y sin excepción alguna, y les dice: pero recuerden lo que vieron de camino cuando pasamos por países donde habían gente que adoraba a dioses falsos. Y en el capítulo 18, en la traducción lenguaje actual, dice: por eso les ruego que ninguno de ustedes, sea hombre, sea mujer, sea familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. Una palabra fuerte, pero una palabra verdadera, aleluya. Sucede que todos queremos ser bendecidos, pero no todos queremos obedecer. Y eso es lo que pasa a veces, por eso no recibimos las bendiciones, porque queremos únicamente bendición, mas no obediencia. Pero nosotros, Dios es un Dios claro, Dios es un Dios recto, y sabemos que para que haya bendición es necesaria la obediencia, porque así lo dejó el Señor escrito. ¿Obediencia a quién? Obediencia a la palabra de Dios. Tal vez dirán: hermanos, pero hemos escuchado mucho de estos mensajes. Bueno, si lo estamos escuchando esta noche es porque nos falta todavía. Si el Señor quiere hablarnos esta noche es porque todavía nos hace falta algo. Y gracias a Dios por todos los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios en esta noche. A veces tenemos actitudes cerradas en nuestra forma de pensar. Tenemos una manera de pensar diferente, y eso también impide la bendición. Y dice el Señor en el versículo 19: se equivoca quien escuche las instrucciones de este pacto y crea que nada le sucederá si desobedece. Esa persona será culpable de que Dios castigue a todo Israel. No iba a ser culpable únicamente quien fallara, quien faltara a las palabras que el Señor mandaba, sino todo un pueblo iba a ser culpable por lo que hiciera una sola persona. Y eso es lo que tal vez en este tiempo inquieta mucho, porque siempre que escuchamos un mensaje va a haber una reacción. Si escuchamos un mensaje, de pronto nos puede causar asombro si hablan de algo que desconocemos, si se habla de profecías, si se hablan de todos estos temas, podemos quedar como asombrados, como decir: no sabía que era de esta manera. Si escuchamos de las promesas de Dios, lo que sentimos es alegría al recordar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Si nosotros escuchamos hablar de que Cristo viene, para algunos también genera alegría, pero para otros preocupación. Porque cuando de pronto escuchamos de que Cristo viene, hay preocupación si de pronto sabemos que hay áreas de nuestra vida por mejorar, aleluya. Pero aquí está el Señor Jesucristo en esta noche, que quiere ayudarnos en cada una de las áreas de nuestra vida sin excepción alguna, aleluya. Pero también hay un mensaje que puede causar molestia. No debería de ser así, porque toda la palabra el Señor la dejó para que nosotros la obedezcamos, para que nosotros nos podamos ir sobre un lineamiento recto, podamos ser nosotros conducidos a la verdad. Pero hay mensajes que causan molestia.
Y son esos mensajes donde a veces nos dicen que nosotros debemos mejorar algunas cosas, y no es porque lo esté diciendo el pastor cuando está aquí, porque a veces se toma de esa manera, es que es el pastor, es que es el hermano, es que es la hermana. No, todo el que se para aquí, sea hombre o mujer, por más dones, por más talento que tenga o por menos talento, quien se para aquí es porque el Señor lo permite y quiere usarlo para hablar a su pueblo. Nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios, porque cuando Israel le dijo a Samuel que quería rey, lo primero que el Señor le dijo a Samuel fue: déjalos, porque me están dejando es a mí. Me están desechando es a mí, no están desechando lo que usted les enseña, es mi palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, que nosotros a veces nos referimos tal vez de alguna manera pensando que es la persona, pero es el Señor Jesucristo quien permite que se hable de esta forma, porque ¿quién mejor que Él, que es quien escudriña nuestros corazones y quien sabe lo que tú estás pensando en este momento? Yo no puedo conocer, pero aquí está el Señor, y yo sé que Él está hablando a tu vida, porque hemos orado, hemos ayunado y hemos pedido al Señor que nos renueve con su palabra en este evento. Aleluya. En este año las redes fueron inundadas del Salmo 91. Por toda parte encontrábamos el Salmo 91. Yo creo que hasta los que ni siquiera nunca leían la Biblia se tomaron la molestia hasta de aprendérselo de memoria. Y también de un versículo que está allá en Isaías, en el capítulo 26, el versículo 20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa mi indignación. Y la gente publicaba videos recitándolos, ponía imágenes, decían tantas cosas, queriendo hacerse acreedores a la bendición de Dios. Pero estas bendiciones son para el pueblo de Dios, queriendo hacerse acreedores de algo que no estaban viviendo. Únicamente lo publicaban o lo decían por un susto, por un momento de que tal vez estaban aterrorizados por lo que estaba pasando. En el versículo 4 del capítulo 29 de Deuteronomio le dice Moisés: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos ni oídos para oír. ¿Por qué el Señor no les habría dado esto si tenemos un Dios abundante en misericordia y que no es escaso? Porque a pesar de que ellos fueron testigos presenciales, ellos no tuvieron que esperar a que les contaran, sino que ellos vieron todas las maravillas que Dios había hecho, pero fácilmente se iban tras dioses ajenos, hechos por manos de hombre. Para ellos era más importante tal vez tener una figura de algo ahí representativo que todas las obras poderosas que había hecho un Dios invisible, que aunque ellos no podían verlo, pero pudieron ver cómo llovían codornices del cielo, y aunque ellos no pudieran verlo a Él, pero vieron cómo majestuosamente el mar se dividió en dos y pudieron entrar ellos por camino seco. Porque a veces lo que querían era ver de vista, pero en sus corazones no había amor al Señor, en sus corazones no había obediencia hacia el Señor. Ignoraban a un Dios poderoso en hechos, pero querían un Dios de piedra, querían un Dios de madera, algo que ellos sabían que de alguna forma no hacía nada, porque lo que les importaba era ver, tener algo ahí visible. Pero gracias a Dios, porque aquí hay un pueblo que aún sigue creyendo en ese Dios invisible, que no necesita que vengan y le digan: ven, allí encontramos que está Jesús. No, este pueblo sigue confiando que ese Dios invisible es el mismo que está con nosotros guiándonos. Aleluya. Y ese Dios es el que hasta este día nos ha llevado. Gloria a Dios. Ese es el principio de la bendición: amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Ámalo por encima de tu trabajo, ámalo por encima de tu profesión, por mejor que sea. Ámalo por encima de todas las cosas y verás cómo llega la bendición a tu vida. No esperes enamorarte primero de sus bendiciones, enamórate primero de Él. Eso era lo que Él le decía al pueblo. El Señor le decía: diles que me amen. Porque el Señor le decía: diles. Uno no necesita decirle: ámame. Yo creo que uno al esposo, a la esposa, no tiene necesidad de decirle: ámame, porque si se casaron, si nos casamos, fue por amor.
Entonces no hay necesidad de decirle ámame, porque el Señor le repetía esto a ellos, porque quería que lo hicieran, porque el Señor quería saber lo que era experimentar, lo que el pueblo fuera agradecido, lo que el pueblo fuera un pueblo que lo amara. Y me dirás, hermana, pero esto está en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Señor no nos está pidiendo nada que nosotros no podamos hacer. No nos está diciendo que debemos ir al cielo para traerlo, ni cruzar el mar para traerlo. El Señor nos está pidiendo obediencia, aleluya. Pero ¿qué sucede? Encontramos personas afuera diciendo: me encanta, me gusta ir a la iglesia, me gustan las alabanzas. Muchos dicen: yo voy por las alabanzas porque me gusta cómo cantan. Otros dicen: yo voy por el mensaje. Pero apenas llego y de pronto veo que son un poco estrictos, veo que las mujeres son como diferentes, veo que los muchachos también no son como afuera, y de pronto van y se acercan a una persona que de pronto no está mirando muy correctamente ni muy definidamente en la palabra de Dios, y van y se acercan y le dicen: pero prohíben muchas cosas. En el momento en el que se les habla a ellos de obediencia, llegan como hasta ese punto porque les es difícil. Ellos no quieren dejar atrás todo lo que tienen para seguir al Señor. Y tal vez la respuesta fuera de un hermano que le dijera eso, lo encontramos en la Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, querido amigo, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo fui una de esas personas, pero mire, amigo, el Señor transformó mi vida, aquí estoy. Todas las veces no encontramos lo mismo. A veces se encuentran con un hermano donde le dice: sí, eso es así. Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero bueno, aquí vamos. Y qué triste, hermanos, es encontrar en un hijo de Dios esta expresión. No debería de estar en el vocabulario de un cristiano, pero sucede, hermanos, sucede. ¿Por qué? Porque estamos pensando tal vez en que sujetarnos es difícil, en que sujetarnos es porque los hombres son los que quieren que nosotros hagamos esto, y decimos: tenemos un modo de pensar diferente, tengo una manera de ser diferente, pero yo sigo al Señor. Pero quien ama al Señor sigue su palabra, la cumple. Quien ama al Señor en realidad quiere hacer lo que la Biblia dice. No necesita de que le digan, no necesita de sentir que tal vez la obediencia es un yugo, no necesita sentir que la obediencia es una imposición. La obediencia es algo que me trae a mí esperanza. La obediencia es algo que me trae a mí la satisfacción que por medio de ella un día le veré a Él, y que si tengo que renunciar a todo aquello que hay atrás, gloria a Dios, porque mi esperanza está en el reino de los cielos. ¿De qué me serviría recibir todo lo que quiero aquí si el Señor no estuviera conmigo? Desdichada sería mi vida, pero gloria a Dios que entendemos y conocemos que para poder estar con el Señor es necesario vivir una nueva vida y no conforme a la que vivíamos en nuestra pasada, porque la obediencia trae cambio, la obediencia trae restauración, la obediencia trae bendición. Estamos muy equivocados. Hay privilegios que el Señor ha concedido a sus hijos, y entre ellos está el privilegio de pronto de ser hijo de un pastor, el privilegio de ser un directivo, el privilegio de ser un misionero, el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Estos son privilegios muy grandes, y qué bonito para quien está experimentando todo esto. Gloria a Dios y gracias a Dios por ellos. Pero si no hay obediencia a la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que hay bendición. Pudiste haber nacido en un hogar cristiano, pero si tus padres están siendo fieles y tú no lo estás haciendo, te vas a perder. Porque la palabra de Dios es muy clara, y eso sucede hoy en día. Nos cuidamos de no herir susceptibilidades, y el Señor mandó a predicar su palabra, pero a veces decimos: si vamos a predicar, de pronto el hermano se puede ofender, de pronto el hermano no puede volver. ¿Cuánto llevamos ya reuniéndonos y mucha gente aún no ha venido? Porque a veces pensamos que ya sabemos todo, que estamos listos,
Bueno, pero si estás listo, ¿por qué no te has muerto? Porque el Señor no ha venido por ti. Porque esa es la realidad del ser humano, que en el momento en el que el Señor nos llame a su presencia, el Señor nos preparó para que nosotros fuésemos con Él. Y si no, la iglesia tampoco estaría aquí, nosotros ya nos hubiésemos ido. No podemos creernos mejores que Dios, que si llevas 30, 40 años de bautizado, 2 o 3, gloria a Dios por ello, pero necesitas seguir viviendo en obediencia. No solamente es porque fuiste lavado hace tanto tiempo, porque si dejaste de vivir en obediencia, déjame decirte que has dejado al Señor de alguna manera. ¿Cómo puede ser cierto? Porque la palabra de Dios así lo enseña, aleluya. Y la palabra de Dios no miente. No esperes que tus padres, porque tus padres sean fieles a Dios, te van a salvar, tus abuelos, tu pareja. La salvación es independiente. Y nosotros no podemos decir que vamos a ser salvos por medio de ella. Y encontramos allá en San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, donde Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí y en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién le estaba hablando Él? Dice que a un grupo de judíos que habían creído en Él. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? En el momento en el que el Señor les dice esto a ellos, de una vez ellos sacaron su ego y su prepotencia y su altivez por encima y le dijeron: linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo puede venir a decirnos a nosotros esta persona estas cosas? Porque a veces el orgullo, la prepotencia no deja que nosotros miremos lo que Dios nos quiere decir. Ellos estaban orgullosos que por sus venas corría sangre del patriarca, pero ahí había uno más grande que el patriarca diciéndole a ellos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos estaban ciegos. ¿Por qué? Porque ellos únicamente querían dejarse llevar de una manera de pensar, y ese orgullo, esa altivez no les permitió a ellos reconocer que era el mismo Dios manifestado en carne que se encontraba ahí con ellos en este momento, porque importaba más los prejuicios, lo que ellos pensaban, lo que ellos querían. Actitudes basadas en altivez, y a pesar de tenerlo a Él ahí, desaprovecharon ese momento. Y en el tiempo en el que ellos querían, de pronto, y más adelante encontramos en el versículo 8 donde dice, el Señor dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Él mismo les da la respuesta, les pregunta y les da una respuesta. Queremos entender el lenguaje de Dios, pero no queremos aceptar la palabra. Y a veces cantamos una canción, la cantamos de pronto donde dice: háblame, no me dejes continuar. Y cerramos los ojos y levantamos las manos: háblame y hazme volver al camino donde un día caminé. Pero son palabras únicamente, porque el Señor te está diciendo: oye, deja todas esas cosas que estás haciendo en lo oculto en medio de la prédica, y tú estás en el celular disimuladamente. El Señor te está diciendo: oye, debes amar a tu hermano como a ti mismo, y tú estás diciendo: no, si él no tiene, a mí no me interesa, yo tengo provisión. Y estamos cerrándonos en una cantidad de cosas que pueden parecer insignificantes, pero que el Señor todas las tiene en cuenta. Que el Señor de cada una de ellas tiene cuidado. Y estamos a veces cantando por moda, cantando por cantar, pero no cantando porque sentimos en realidad lo que queremos que el Señor nos diga a nosotros. ¿Qué es lo que queremos escuchar? Palabras a veces de hombres, palabras que nos traigan a nosotros alegría, pero a nuestro modo de pensar. Pero cuando la palabra es que de pronto nos quiere decir a nosotros el Señor: mira, quiero que cambies esto. Estás haciendo tantas cosas buenas, pero te falta una. Y esa una puede ser la obediencia que te está faltando. Puedes estar haciendo muchas cosas buenas y que son necesarias en la vida del cristiano, pero te puede estar faltando la obediencia. Porque queremos ser consecuentes con nuestra forma de pensar. Queremos ser consecuentes con los jóvenes. Tener un grupo grande de jóvenes. Tener una iglesia grande en número. Pero ¿qué sucede si de pronto hay una iglesia grande en número? Un grupo grande de jóvenes, pero que la presencia de Dios no esté ahí con nosotros. Únicamente sería número, cantidad, pero ¿dónde está la calidad?
¿Dónde está lo que el Señor está pidiendo a nosotros? Y a veces la palabra llega y es dura, pero la Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por el Señor, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir. Y si nosotros nos dejamos enseñar, no hay necesidad de que haya corrección. Pero si nosotros no nos dejamos enseñar, es necesario que llegue la corrección. Pero si tú permites la corrección, esto traerá fruto apacible delante del Señor. Y ninguna corrección tampoco va a ser eterna. El Señor corrige a quien ama y lo va a poder traer y le va a hacer entender que es esa la forma en la que tiene que vivir. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le decía el Señor a ellos. Porque no quieren escuchar mi palabra. Hay gente allá afuera, yo distingo una joven que está estudiando el mandarín chino, un idioma muy complicado, uno de los idiomas más difíciles, y está haciendo un esfuerzo y está aprendiendo todo sobre esa cultura, porque ella dice: yo deseo en un momento de mi vida irme, realizarme como profesional, tener una mejor experiencia de vida, tener muchas cosas, y lo está haciendo. Y si eso es algo terrenal, donde está invirtiendo dinero, donde está invirtiendo tiempo y muchas cosas, pero a ella no le importa, a ella no le interesa. Y tal vez muchos estarán diciendo: está loca porque ni los recursos tiene, pero ella tiene esa esperanza de querer hacerlo, y si es constante y es perseverante y Dios se lo permite, allá ha de ir. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder entender el lenguaje de Dios? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Tenemos algo que a nosotros lo único que nos requiere es tiempo, poder invertir tiempo en la palabra de Dios, poder invertir tiempo en oración, en ayuno, pidiéndole al Señor: ayúdame en esta situación, tengo estas necesidades, tengo estas cosas, Señor, pero yo primero quiero que me encamines. No te fijes en la necesidad, fíjate primero en que debe de tener un camino trazado, y ya el Señor Jesucristo se encargará del resto. Y así mismo, de pronto, como nosotros, así como estuvo Moisés en ese tiempo diciéndole a Israel: acuérdate de todo esto. El Señor hoy nos dice en esta noche: acuérdate, no nos vayamos muy atrás, acuérdate de este año. ¿Cómo iniciaste este año? Con proyectos, con metas, y todo lo querías y todo creías tenerlo bajo control. Pero acuérdate qué pasó el 17 de marzo, donde se declaró Colombia en estado de cuarentena, en una pandemia mundial. No solamente afectó Colombia, sino que afectó el mundo entero. ¿Y qué sucedió en ese confinamiento, en todo ese tiempo? El Señor inmediatamente, ¿qué dijo? Así como estuve con Israel, le voy a mostrar a este pueblo que yo sigo siendo Dios, el Dios invisible, que le voy a dar a ellos todo, sin necesidad de que tengan las mismas entradas, sin necesidad de que tengan las mismas cosas. Soy yo quien quiero manifestarme nuevamente y mostrar mi misericordia. Tal vez muchos tenían la esperanza puesta en su negocio, y tal vez vieron perdida esa esperanza y dijeron: hasta aquí llegamos, se acabó todo. Pero el Señor llegó a darles esperanza aún en medio de esa oscuridad. Tal vez algunos dijeron: no tenemos empleo, pero el Señor les dijo: yo sigo siendo tu sustento. Algunos dijeron: tengo necesidades de enfermedad, tengo necesidad de tal índole. El Señor le dijo: yo soy tu sanador, yo soy tu guardador. ¿Cuántas veces estuviste a punto de volver atrás, de caer, de pecar? Pero el Señor estuvo ahí guardándote y ni siquiera te has dado cuenta, porque son todas esas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo con nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Estamos esperando a que volvamos a reunirnos un grupo grande, y por eso tal vez no ha ido al culto, porque a mí me gusta es cuando hay harta gente. Pero hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Yo creo que los que estamos agradecidos con el Señor, desde el momento en el que se habló de que se iba a abrir de nuevo el templo, digo: yo quiero ir. Yo quiero ir, no solamente porque es un anhelo, una necesidad, sino por un agradecimiento con mi Dios, porque amo a Dios por encima de todas las cosas. Y algunos hasta critican, y algunos hasta cuestionan y dicen: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué las cosas aquí? ¿Por qué las cosas allí? Y es porque el Señor está teniendo misericordia de nosotros. Y es porque el Señor quiere decirte en esta noche: yo sigo contigo, ¿quieres mi bendición?
Debes ser obediente. No quieras únicamente que yo te llene de cosas, de privilegios, cuando a ti te dicen que debes de cambiar tu manera de vivir y no lo quieres hacer. Qué bonita es la bendición con obediencia. El Señor le dijo al pueblo de Israel: debes aprender a amarme, debes aprender a guardar mi palabra y debes andar en mis caminos. Si tú quieres vivir, si quieres ser multiplicado y quieres que yo te bendiga. ¿Por qué es tan difícil si nos estamos preparando para el reino de los cielos? No estamos luchando por algo aquí terrenal. Entonces, ¿en qué momento vamos a estar listos? El salmista David dijo en el Salmo 119, el versículo 133: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Puedes ponerte de pie en esta noche. Yo no sé tu estado de obediencia, cómo esté con el Señor. Y yo no quiero que sean mis palabras, porque si fuesen mis palabras sería emocionalismo. Pero desde que yo llegué estoy sintiendo, desde que estaba en mi casa, la presencia de Dios. Y yo le decía: Señor, no quiero que sea mi palabra, sino tu palabra. Con alguien que quiera oír, con alguien que quiera obedecer, así sea solo yo, Señor. Pero aquí está mi vida. No podemos vivir de evento en evento sin que en nuestra vida no suceda nada. No podemos vivir de evento en evento y teniendo la vicina bajamana. El Señor pide obediencia de su pueblo. El Señor quiere que afirmes tus pasos. Quiere que no te vayas a diestra ni a siniestra, sino que el Señor quiere que te levantes hoy en victoria. Porque el Señor, hay una canción que dice: los años han pasado ya y en tu vida hay muchos pensamientos. Ya no sabes perdonar y ni siquiera orar. En ti hay tormento. Recuerda que el Salvador vendrá en un momento. Aleluya. Es tiempo de despertar. Eso es lo que el Señor quiere en programas como estos. Eso es lo que Dios quiere. No que se cumpla con un trabajo planeado para todo un año, porque para ello tenemos todo el tiempo. Lo que Dios te pide a ti es que programas como estos los valoremos. Es que programas como estos entendamos que es para perfección de nuestras vidas. Es que comprendamos que el Señor quiere venir por nosotros, pero que tenemos todavía cosas por cambiar. Hemos dejado la oración, hemos dejado la comunión con el Señor y queremos la bendición. Queremos una bendición viviendo como se vive afuera. Queremos una bendición bajo nuestro modo de pensar. Pero las cosas en Dios no son así. Tenemos un Dios de orden, aleluya. Y Él está aquí para renovar esa visión que se ha ido perdiendo, para renovar esas fuerzas que han ido decayendo, para renovar ese pensamiento tal vez que teníamos de una manera absurda, de creer que no la sabíamos toda. Aquí está el Señor para nosotros conducirnos. Oh Señor Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, aleluya. Aleluya. Adoramos, Señor, te adoramos, Padre Santo. Oh, gracias te damos, Dios mío, por este mensaje maravilloso, Dios, porque tú has hablado conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque no te cansas de tanta misericordia por nosotros, oh Dios. Gracias.